Bien. Muchas gracias. Bueno, 250 años después de la primera ley de transparencia en el mundo, en Suecia, por fin ha llegado la transparencia a la Comunidad de Madrid y nos alegramos que eso sea así. Ya les anuncio de primeras nuestro voto a favor de esta ley de transparencia, que no pretende en ningún caso ser ningún tipo de cheque en blanco. Ya les adelantamos que desde nuestro grupo pensamos que una ley tan compleja, que tiene buenos mimbres, pero que sin embargo tiene un montón de trampitas o de cosas que pulir, no vamos a poder enmendarla en conformidad en el plazo de 15 días y pediré el apoyo del resto de los grupos para poder retrasar este plazo de enmiendas, como por otro lado se hace con cierta normalidad, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados. Y además creemos que en este trámite no podemos dejar a tanta gente fuera, ¿no? Tal y como está la ley, creemos que es inaceptable por una buena lista de motivos. En primer lugar, el silencio negativo sigue estando ahí, escondido en el articulado, tanto para la solicitud como para los recursos en las peticiones de información. Además, hay demasiadas causas de inadmisión. Ya lo he dicho en este pleno en otras ocasiones. Nosotros defendemos solamente 4 límites al derecho de acceso a la información. El primero, que sea absolutamente excepcional. El segundo, que sea justificado, es decir, que no exista el silencio negativo. El tercero, que sea recurrible. Y el cuarto, que tampoco está en este texto, es que esté limitado en el tiempo. Tampoco creemos que el registro de lobbies o el registro de transparencia que se propone cumpla unos mínimos estándares. Es una propuesta que sin sanciones y sin incentivos es totalmente vacuo. Necesitamos incentivar, por un lado, que se registren todo tipo de, tanto ciudadanos como colectivos como empresas, y que sea, por supuesto, obligatorio, pero también favoreciendo quizá, en cierta forma, su acceso, por ejemplo, a esta Cámara. Pero, por otro lado, si el cumplimiento de registrarse no tiene ningún tipo de sanción, queda totalmente vacío de contenido. Tampoco vemos nada sobre formatos abiertos, sobre el Open Data y sobre el lenguaje, bueno, el Open Source, el código abierto. Vamos a pelear también por ello. Sí que creemos que no es suficiente el registro público de las inadmisiones. Tiene que haber un registro público de todas las solicitudes, que, por otro lado, ayudan como un tipo de preguntas frecuentes y peticiones que quizá mucha gente se podría ahorrar, ¿no? Falta la trazabilidad. No vamos a poder seguir cuál es la huella legislativa, y es importante que en temas como, por ejemplo, los presupuestos, podamos conectar cuáles son las grandes partidas presupuestarias, qué tipo de secciones, qué tipo de programa y cómo al final, después de esto, acabamos llegando hasta cada uno de los contratos de los que depende esta partida presupuestaria. Y además falta incluir las cuentas bancarias. Esto ha sido un caballo de batalla de Podemos en diferentes parlamentos autonómicos, ya se ha admitido en varios, también depende de si está en la oposición en el Gobierno, a veces con el voto a favor del Partido Socialista o del Partido Popular, pero ya es una realidad en un par de comunidades autónomas. Es simplemente también defender, y en línea con lo que nos han expresado todas las asociaciones y todos los colectivos del sector, que vamos a defender que se pueda solicitar información sin que se exija la verificación de identidad. Ya lo expliqué en otro momento en este pleno y tal y como hace el Consejo General del Poder Judicial, que no creo que sea una institución que sepa poco de leyes, lo ha dicho bien claro. El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental que básicamente legisla qué tipo de información es accesible y no cuáles son los sujetos que piden esa información. Desde ese punto de vista, la identificación o el poder verificar esa identificación es totalmente innecesario y, como dijo el defensor del pueblo, una verdadera barrera para el derecho de acceso a información. En el punto del comisionado, el órgano garante de transparencia, no sé para qué queremos crear un órgano de transparencia si al final no tiene capacidad sancionadora. Vemos que tanto el proyecto del PSOE deja en última instancia al Gobierno la potestad de ponerse las sanciones a sí mismos,
lo que obviamente no creemos que sea un modelo que pueda llevar a ningún lado, como bueno, ya el modelo que presentaba el Gobierno, que todavía deja muchísimo más que desear, ¿no? Nosotros lo que vamos a defender, y ya lo he expuesto anteriormente, es un órgano garante totalmente independiente. Podemos hablar de, lo tenemos que discutir en una ley separada sobre el Tribunal de Contratación Pública, que para nosotros en ningún caso puede ser el órgano garante y no queremos que se asiente ese tipo de competencias desde el principio. Y por otro lado, creemos que puede ser compensado por un consejo, una especie de consejo social. Es decir, por un lado tendríamos un órgano garante de transparencia que se encargaría de la transparencia pasiva, de los recursos, de las reclamaciones, que tiene un peso más eminentemente jurídico y administrativo, y por otro lado un consejo social en el que quepan todo tipo de sectores sociales, de la sociedad civil, de ONGs, de colectivos de transparencia, que se encargue primordialmente de revisar cuál es la publicidad proactiva, si se están cumpliendo con lo que marca la ley, que haga un informe anual y que pueda incoar procesos de sanción, ¿no? La verdad, en definitiva, lo que creemos es que si sirve para algo una ley autonómica de transparencia es para ir mucho más allá de ese suelo tan bajo que ha marcado la ley nacional. Y, sin embargo, creemos que la ley del PSOE, pese a que parece apuntar y tener mayores aspiraciones, mejora vagamente lo que es la ley nacional. En particular, me quería parar en dos cosas que me resultan un poco más difíciles de explicar. Asumo que es un error, pero queda fuera del ámbito de aplicación los entes locales. Además, queda fuera del ámbito de aplicación esta misma Asamblea. En lo que respecta a los entes locales, creemos que, como en otras muchas comunidades, tienen diputaciones. Aquí, como bien saben, es una comunidad autónoma uniprovincial y este Gobierno debería ejercer las funciones de diputación en el sentido de apoyar y favorecer la implementación de la ley de transparencia en los municipios. En ese sentido, valoramos positivamente la propuesta de la ley, dentro de la ley de un plan de formación, pero acabamos de leer cuál es la opinión del Gobierno de que no hay dinero. Ya sabemos que el plan de regeneración de Cristina Cifuentes consiste en recortar en medidas contra la corrupción y por la transparencia. Ya les adelanto que nosotros vamos a enmendar y vamos a pelear porque haya unos presupuestos adecuados para esta ley. Me puedo adelantar y no veo a la consejera, pero es que me encantará escuchar cómo seguramente dirá que esta Asamblea no puede enmendar unos presupuestos que ha aprobado ella misma, pero que, sin embargo, me encantará escuchar cómo defiende que Montoro, como ministro de Hacienda en funciones, sí pide recortar 2.000 millones. En segundo lugar, deja fuera completamente a la Asamblea de Madrid. Y me dirán que es una limitación de la ley estatal, pero no es verdad, porque hay comunidades autónomas como Cataluña que sí incluye al propio Parlamento dentro de la ley de transparencia. Lo cierto es que a esta institución le hace falta un revolcón, le hace falta quitarle las telarañas. Desde que hemos llegado hemos empezado a cambiar las cosas, pero ni siquiera es suficiente. Es inexplicable que desaparezcan sin más los registros de entrada de lobbies. No sabemos cuántas veces y con quién invitó el señor de Pedro en esta Cámara, por ejemplo. Hasta que no empezamos a grabar, perdón, no me interrumpa, hasta que empezamos a grabar en streaming en las comisiones, algo que resultaba totalmente imposible y que por lo visto no había ningún presupuesto, de repente al día siguiente ya era posible y solamente había que darle al interruptor. Todavía estamos en un Parlamento donde los periodistas nos dicen que no encuentran ni siquiera ni los proyectos de ley ni las enmiendas, donde los ciudadanos no se pueden informar. Nos sirven el agua con guantes blancos. Nos llevan los sobres con tanto papel impreso que solo le falta el sello lacrado cuando nos llegan. Hace falta traer esta Asamblea al siglo XXI. Y eso...
Y nada más, solo quiero acabar con dos cosas. El primero, recordarles que vaya decepción que hayamos tenido que llegar hasta el Tribunal Constitucional para que algo tan simple y que viene tan claramente expresado en el reglamento como que el que tenemos derecho a recibir las actas, lo tengamos que impugnar ahí y que no hayamos encontrado el apoyo de ningún grupo de esta Cámara, ni el PP, que por otro lado lo podríamos esperar, pero ni el Partido Socialista ni Ciudadanos nos han apoyado en esta cuestión. Esto, señores, lo que cuestionan es su verdadera voluntad de ser transparentes. Estos son los detalles que dejan marca. Pero les propongo una cosa. Ahora que ya estamos en este momento, ¿qué quieren ustedes que hagamos? ¿Esperamos 2 o 3 años a que el Tribunal Constitucional les saquen los colores o lo legislamos desde ya y hacemos todas las actas públicas? Está en su mano. Por último, quería hablar de la parte de participación, que casi no lo he hablado y mira que hasta viene en el título y, sin embargo, nos parece absolutamente insuficiente y nosotros, desde luego, vamos a pelear por una ley de participación propia que tarde todo este tipo de temas en su conjunto como se merecen. La verdad es que no podemos aceptar que esto sea un verdadero cambio en la participación. Más aún cuando esta ley llamada de transparencia y de participación no va a poder ser participada de ninguna forma por ningún colectivo, por ningún ciudadano, porque no hay forma que vengan a esta Cámara. Y ahí les tengo que recordar que la semana pasada celebramos una jornada de transparencia a la que fueron todos invitados y no acudió ningún portavoz, salvo el señor Franco, que sí pasó un rato y se lo agradecemos. Pero es que les tengo que confesar una cosa. Esta jornada de transparencia era nuestra segunda mejor opción. Nuestra primera opción era, y sigue siendo, que colectivos, que gente de la sociedad civil pueda venir a esta Cámara a expresar sus demandas, a decir qué es lo que piensan y ayudarnos a mejorar esta ley en un sitio que quede recogido en el diario de sesiones. Y esto, lo que estamos proponiendo, no solamente para la ley de transparencia. La verdad es que tenemos un montón de leyes, un montón de parches. Han presentado desde el Gobierno 4 leyes. Tenemos la ley de transparencia del PSOE, tenemos la ley de publicidad institucional de Ciudadanos y no queremos hacer pequeños parches. Por eso les estamos proponiendo una comisión de estudio de las reformas de las instituciones. Creemos que esto tenemos que verlo de una forma global y no poquito a poco. Y, sobre todo, creemos que tiene que estar recogido en el diario de sesiones. Y, sobre todo, creemos que esto no lo podemos hacer de espaldas a la ciudadanía y que van a tener que venir gente y le van a tener que escuchar. Igual que antes, como con las balas de goma, hay gente que no querían escuchar durante muchos años y ahora van a verse obligados, se están viendo obligados a escucharles. También hay mucha gente que sigue teniendo muchas cosas que decir en cuanto a transparencia y a participación y nosotros vamos a pelear porque haya este espacio en esta Cámara a pesar de las limitaciones del reglamento. Tendremos que cambiar el reglamento, tendremos que mejorarlo, pero solamente con voluntad política, si ustedes quieren, desde ya podemos encontrar este espacio y este input de la sociedad civil para hacer una ley mejor. Lo dejo aquí. Simplemente no vamos a poder aceptar una ley de transparencia y de participación sin que se den todas esas condiciones. Y por eso les insisto, vamos a pedir que se retrase el plazo de enmiendas para que en ese espacio puedan venir ONGs y colectivos y instituciones y personas de la sociedad civil que tienen mucho que aportar a esta ley. Lo dejo aquí. Muchas gracias.